Gracias, pastor. Entonces, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, por este día. Gracias por este momento que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el pastor Isaías y su familia y todos los que en esta noche nos vamos a concentrar en un tiempo de estudio y sobre todo, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento y que no solo seamos oidores de la palabra, sino también que pongamos en práctica lo que tú nos vas a enseñar. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas conectados hasta este momento y también por los que se seguirán sumando. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que tienes. Gracias, Señor, porque concedes aún las cosas más sencillas que te pedimos, Señor. Los anhelos de nuestro corazón están dentro de tu voluntad y te agradecemos, Padre. Gracias, bendito Señor, por poderle ver a mi querida Rosita a los tiempos y bendice su vida, su familia. Gracias, Papito, porque eres hermoso en todo lo que haces. Y también, Señor, te agradecemos por la forma como tú estás actuando en la vida de cada uno de nosotros y cuidándonos en medio de esta crisis que todavía vivimos. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que tus ángeles protectores ayuden a nuestros hermanos en Afganistán, en Haití y en Cuba también, Señor. Te pedimos, Padre, que todas las cosas que suceden traigan consecuencias para acercarnos más a ti. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro eterno Adonai, Padre Santo. En tu nombre oramos y en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Muchísimas gracias. Ya estamos ahí listos para nuestro aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar. Y vamos a leer el libro de Gálatas que estamos estudiando. Libro de Gálatas, estamos en el capítulo 3, ya hemos avanzado, ya estamos en el capítulo 3, verso 6 nos toca hoy, vamos a analizar ese verso 6. Ya de entrada les voy a poner el cuadro como se diría establecido en su estructura. Desde el verso 6 al verso 9, tenemos ese primer punto del pacto abrámico, el pacto con Abraham. El verso 10 y 11 nos va a mostrar acerca de lo que es mantenerse en una ley rígida, lo que tiene que ver con la ley sin conciencia, al punto de llegar a maldición. Vamos a explicar a qué hace referencia el término maldición aquí en las Sagradas Escrituras, cómo lo vio el apóstol Pablo en ese ámbito y también ir entendiendo algunos detallitos en estas directrices. Y luego vemos ya desde el verso 12 en adelante cómo se va desarrollando esa consumación en la cual ya no estamos en una maldición, sino estamos en una fe. Para concluir con una sección en la cual nuevamente vuelve a lo que es el pacto abrámico. Visto así panorámicamente, primero Pablo establece el pacto con Abraham, muestra que si es que se vive en una ley rígida, especialmente una circuncisión sin entendimiento, sin comprensión, simplemente por algo natural, se entra en maldición, pero que ahora en la simiente del Mesías se tiene una nueva proyección, se tiene una nueva directriz, de tal manera que ahora el pacto abrámico toma nuevos postulados. Entonces, detallitos como esos vamos a ir trabajando el día de hoy. Así que empecemos. Dice el verso 6. Ahora, así Abraham creyó a Dios. Esa palabrita así es una conexión, sí, es una palabrita conector, es un adverbio de conexión.
Y esta palabrita nos conecta de lo que ya hemos venido hablando anteriormente. Lo que hemos venido hablando anteriormente tiene que ver, número 1, capítulo 2, verso 16, acerca de esa fe de el Mesías, esa acción en la cual hay una entrega plena a comprender y llevar a la magnitud, a la plenitud del mandamiento. Pero no se queda solamente ahí, sino que junto a esto, al entender esa realidad, esa vivencia de la fe, esa vivencia se vuelve en esa gratuidad, en esa bondad que no merecíamos, a tal punto que ahora nos revestimos de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sí? De tal manera que la presencia del Espíritu de Dios es a través de la huo, que es escuchar con entendimiento para llevarlo a la práctica, es decir, comprenderlo, entenderlo, para poder llevar a la práctica, llevarle a la praxis de vida. ¿Sí? Entonces dice, con eso hay esa conexión, dice, así, por esta causa, por lo que ustedes ya están viendo, oh Gálatas, como dice en el capítulo 3, verso 1, ¿no? Gálatas insensatos para ser bonito. Ya revisen el video anterior y van a ver que ahí les dice de todo a los de Galacia. Entonces le dice, así que para que comprendamos todo el proceso, debemos entender que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí trabajamos esta primera idea que va desde el 6 al 9, que tiene que ver con los creyentes son hijos de Abraham y son bendecidos. Sí, los creyentes son hijos de Abraham y son bendecidos. ¿Cuál era la tendencia antigua? La tendencia antigua propiamente es que si yo soy de descendencia hebrea o judía, descendencia de cualquiera de lo que vendría siendo las 12 tribus, propiamente, sea cual sea la tribu, si yo soy descendiente de cualquiera de las tribus, soy descendiente de Abraham. ¿Sí? Y si soy descendiente de Abraham, hijo de Abraham soy. ¿Comprendemos la idea? La idea que están presentando o que presentaban especialmente en la antigüedad estos grupos, especialmente grupos de línea judía, era que si soy hijo de Abraham, porque vengo del linaje, vengo de la descendencia, de la sangre, entonces ahora sí soy hijo de la bendición. Si no soy hijo, entonces no hay bendición. Vendría a ser como el silogismo en ese ámbito, ¿no? Sin embargo, tanto Jesús, Yeshua, como Pablo, Shaul de Tarso, van a decir, un momentito, no debemos interpretar solo desde ese ámbito el ser llamados hijos de Abraham, sino que para ser llamados hijos de Abraham, no solo tiene que ir en la línea de consanguinidad, descendencia por genética, sino que hay algo más. Y es lo que está señalando aquí. Dice, Abraham creyó, así dice el texto, ¿no? Así Abraham creyó a Dios. Veamos esta palabrita, cómo está presentado dentro del contexto en griego. ¿Sí? A ver, vamos a presentarles. Aquí está el análisis. A ver, este es el 8, 7 y el 6. Aquí estamos. Aquí tenemos Kalos Abraham Episteusen. Fíjense, aquí está la palabrita. ¿Sí? Les voy a señalar para que ustedes puedan mirar. Aquí está. Episteusen. Y esta palabrita, episteusen,
episteusen. Viene de una raíz, epistos o pisteuo, que significa fe. Pero el punto, al ser un verbo auristo indicativo activo, ¿qué significa esto o a qué hace referencia? Que este verbo está refiriéndose a la acción que va a realizar Abraham. Es decir, que su fe no es una fe sin acción, una fe que no tiene ningún acto, sino que su fe es: yo recibo de Dios, yo me dejo persuadir, y esa es la palabra pistos, significa dejarme persuadir especialmente por una divinidad. Entonces está diciendo: yo me dejo persuadir de parte de Dios para empezar a vivir conforme a lo que Él me ha persuadido. Eso es la voluntad. Conforme a lo que Él me está direccionando, conforme a lo que Él me está mostrando ahora. Al comprender esto, usted y yo ya podemos observar entonces que la fe de Abraham no es una acción de él en sí misma, sino es aceptar la persuasión de Dios, dejarme persuadir de él y empezar a actuar bajo esa percepción previa dada por Dios. Es decir, algo que él nos entregó previamente, entonces me dejo llevar. También esta palabrita se ha traducido como creer, donde hace referencia a una afirmación, tener confianza, esperanza. También esta palabrita es persuadirse uno mismo, ya como creencia humana, no tanto como creencia en Dios, sino es cuando yo me persuado. Quiero decir, no, es que yo quiero creer que esto es un celular y yo quiero creer eso. Esto es un celular. Me persuadí en eso. Le intenté convencer a mi mente. Pero viene otra persona, digamos que Marcelito me dice: no, pastor, eso no es un celular. No, mi querido Isaías, me da una pena por usted, pero eso es una radio. Y yo digo: no, eso es un celular. Y él me dice: no, esa es una radio. ¿Qué tenemos que hacer cuando es creencia humana? Empezar a investigar. Empezar a investigar. Por tanto, la creencia humana produce duda. ¿Y por qué produce duda? Porque es necesario afirmarla y reafirmarla. Y ahí vienen las argumentaciones. Y ahí entra lo que es el estudio científico. Para afirmar y reafirmar que esto es un celular y no una radio. Sin embargo, episteusen significa lo que Dios ya nos puso por sentado en nuestra vida. Que investigue por donde usted investigue, analice por donde usted analice, termina confirmando su veracidad. ¿Captamos esto? Entonces el texto está diciendo que Abraham no es que creyó porque era bonito, porque era chévere, porque era el padre de la fe, como se ha establecido. No, 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 sino que en la infinita voluntad de Dios puso Dios la afirmación en la vida de Abraham. Por eso sale de Ur de los Caldeos. Porque fue a tal nivel la persuasión que él no dudó, no hubo duda en su alma, en su corazón, y dijo: he escuchado la voz de Dios y ahora salgo. Es decir, que ahí viene la acción. Primero somos persuadidos por Dios y ahí viene la acción. Explico de otra manera. Dice el libro de Efesios, tomando esta misma directriz: por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esto no de vosotros, hablando de
esa fe, pues es un regalo de Dios, tanto la fe como la salvación en nuestras vidas llega a ser ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ingresa en mí, entra en mí y me lleva a una acción. ¿Cuál es la acción? Arrepentirme y cambiar mi estilo de vida. Entonces hay una acción previa de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Y esto es a todos? Sí. Sí. Porque hay que entender la idea de la predestinación desde los contextos históricos críticos de el nacimiento de la palabra. Que no vamos a entrar hoy en estas líneas, son líneas doctrinales, no vamos a meternos mucho en eso. Lo único quiero que entendamos usted y yo es que Dios pone en todos nosotros ese episteusen, que es emuná, es decir, Él da el primer punto, dicho de otra manera, Él inscribe en nuestro corazón la ley, para entender desde otra forma. Él inscribió en nuestras vidas la ley. Por eso dice el libro de Romanos, que vamos pronto a estudiar. Ya estamos organizando todo y arrancamos, si Dios permite, de este domingo al siguiente, ya arrancamos el curso de Romanos, que ahí nos establece propiamente que seremos juzgados por la ley que está inscrita en el corazón si es que no hemos conocido al Mesías. Pero como ya hemos conocido al Mesías, será otra directriz el juicio. Hasta aquí, espero haberme explicado el por qué Abraham con Dios se conectan a tal nivel de ese establecimiento de pacto de fe. Y luego le acompaña el siguiente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Muy bien, mi querido pastor Edison. Gracias por acompañarnos una vez más, mi querido pastor. Entonces nos dice que fue contado por justicia. Justicia viene de la palabra dikaiosine, es decir, dikaios, diké sería el término. ¿Y qué traduce esto? Significa un veredicto judicial. Propiamente es como una aprobación de corte jurídico. Es cuando alguien nos aprueba. Es como decir, usted se compra un terreno y le salen las escrituras, pero las escrituras no tiene valor ¿hasta cuándo? Hasta que son inscritas. Y solo cuando son inscritas tiene valor. Entonces, la fe de la persona no tiene valor, perdón que me exprese de esa manera, la fe humana nuestra no tiene valor ¿hasta cuándo? Hasta que sea demostrada en la acción. Por eso se une Santiago diciendo que la fe sin obras está muerta. O sea que, ¿cuál es la acción? La acción inmediata a conocer que Él es el Mesías se llama arrepentimiento. Entonces hubo una acción previa. Sí, sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados, dice. O sea, ¿qué indica? Indica que ese primer acto, ese primer encuentro con Dios me lleva a un cambio existencial, a un cambio de vida. Y eso ante Dios me hace justo. Sí, porque ¿qué dice el texto? No hay justo ni aún uno. Uno diría entonces, pastor, si no hay justo, ¿cómo usted dice que aquí Abraham fue considerado justo? Porque ese punto de la acción de la fe, que al recibir ese mensaje, al recibir eso, le llamó
a una acción, como usted y yo. ¿Cuál fue nuestra primera acción? Arrepentimiento. Y en ese instante en el cual usted se arrepintió y empezó su proceso de cambio, Dios empieza a mirarlo como justo. Por eso dice, justificados pues por la fe, volvemos a Romanos y eso vamos a estudiarlo, justificados pues por la fe tenemos shalom, paz restauradora, regenerativa en Dios. ¿Sí? Eso dice el texto. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y eso vamos entendiendo, pero aquí está la base. Porque primero escribió el libro de Gálatas y después escribe el libro de Romanos. Aquí nos está dando el fundamento para entender la línea doctrinal del libro de Romanos. ¿Ya? Una vez que usted y yo entendemos eso, que Dios nos aprueba, nos hace justos, hay una aprobación divina por esa acción inmediata, entonces es el momento en el cual recibimos lo siguiente. Estamos en el 6, vamos al 7. Dice, sabed, conoced, comprended, es decir, tengan sabiduría. Y cuando dice tengan sabiduría, es por algo importante que se viene. ¿Qué es lo importante? Por tanto, que los que son de la fe, atención a eso, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ¿qué está concluyendo? Ustedes, está diciendo al pueblo que se encontraba en aquel entonces, incluso rabinos y sacerdotes más de línea ortodoxa, le está diciendo, ustedes que dicen que son por línea consanguínea, son hijos de Abraham, ahora les digo, no solo ustedes llegarían a ser hijos de Abraham, sino que ahora los que han recibido por fe, han entendido el mensaje de Dios, ellos también en su acción, en su estilo de vida, en su comportamiento, ahora son hijos de Abraham. Y el pacto de Dios también llega para los gentiles. El pacto de Dios entra a los gentiles. Pero ahí dice algo muy importante. Dice que los que son de fe, y ahí el término ya es directo, pistis, que siempre va a referirse a un regalo de Dios y nunca algo que puede ser producido en primera instancia por el hombre, sino como efecto viene a ser producido por el hombre. Tiene que ver con esa persuasión divina de Dios. Tiene que ver con esa directriz que le involucra la presencia divina en cuanto a la creencia también del ser humano. Es en donde el Señor continuamente está dando luz a la persona, aquel que quiere recibir para vivir conforme a su voluntad. Y aquí viene un punto importante. Acabé de decir, el que quiere recibir. No todos tienen el deseo de recibir. Y ahí está el punto. Ahí está el problema. Como diría Cantinflas, ese sabio teólogo, he ahí el detalle. Porque en el momento de que la persona no tiene el deseo, aunque Dios le haya puesto ese punto de munah, de fe en su vida, de pistomén en su vida, no quiere reaccionar. Por tanto, ya no es justo. Ya no va a ser considerado como justicia su acto. Y si no es considerado sus actos como justicia, ¿cómo serán considerados sus actos? Como rebelión. Oiga, qué increíble. O sea que la persona que no vive, que no desea, que no anhela diariamente esa relación con Dios, que no anhela diariamente esa conexión con lo divino, de vivir eso con el Señor, el que no anhele ese deseo es injusto.
y sus actos son como trapos de inmundicia, dijo en este caso el profeta Isaías. Y eso es lo que Pablo les está diciendo también a este grupo judaizante. Les está diciendo, hey, momentito, ustedes vienen con una legalidad de la ley. Ustedes vienen con un pensamiento legalista de decir, nosotros sí somos hijos de Abraham, nosotros sí somos hijos de la ley, ustedes no. Llegando con esa legalidad a decirles, tienen que circuncidarse y tienen que cumplir legalistamente la ley para que de esa manera Dios les acepte. Pablo dice, no, mijitos. Era bien cuencano. No, mijito. Le está diciendo, no es así. No es como tú piensas. No es por legalismo. No es solo por acciones físicas hacia afuera, que es el otro lado, ¿no? Solo con mis actos sin conciencia, sin entendimiento, sin transformación. Se trata del cambio transformacional de la vida que nos hace hijos del Padre Abraham. Qué increíble. ¿Por qué? Porque Pablo va a topar. Abraham, antes de salir de Ur de los Caldeos, o en el momento de salir de Ur de los Caldeos al recibir el mensaje de Dios, ¿fue circuncidado? La respuesta es no. Oiga, y vamos a otro punto. Aunque para librarse algunos en la línea teológica de esta pregunta que voy a hacer, dice que ya existían leyes de Noé, la ley naógida que se llama. Pero de acuerdo a Génesis, aún no estaba presente los mandamientos. ¿Cuándo son establecidos ese código de alianza conocido como los mandamientos? En el libro de Éxodo, cientos de años después de la muerte de Abraham. Entonces, ¿cómo establecer que Abraham es el padre de la fe por vivir en una ley legalista? O por vivir en la circuncisión. Si antes de la circuncisión él ya sale de Ur de los Caldeos y escucha la voz de Dios, ya entiende a Dios, ese mensaje transformador. Se da cuenta que poco a poco está Pablo diciendo, hey, momentito, no es como ustedes piensan las cosas. No vamos al legalismo. Ojo, tampoco Pablo se está yendo contra la ley. Quiero que eso entendamos. No se está yendo contra la ley, sino que está diciendo que la ley legalista no es transformadora, sino que la ley legalista es destructiva. Y eso vamos a entender. Es decir, que ya Pablo, trabajando todo esto, nos muestra que aquel que vive el fundamento de la Torá, el fundamento de la ley, el fundamento del mensaje del Antiguo Testamento en su vida, persuadido, es decir, dejado llevar por la fe en Dios, persuadido en Dios, en esa transformación integral, es llamado hijo de Abraham. Es llamado hijo de Abraham. Miren lo que dice el 7. Por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Solo la gente de fe son hijos de Abraham porque es un proceso sobrenatural. Y usted me dirá, pero ¿por qué pastor dice sobrenatural? Porque Pablo no está hablando de una ley natural, no nos está diciendo, hey, es por gen, es porque eres el nieto del bisnieto, del tataranieto, del chuscanieto, de los nietos de Abraham. No. No es por línea consanguínea. Eso quiero que entendamos. No es por ser israelita, no es por ser judío, no es por ser, qué sé yo, benjamita o danita o cualquiera de las tribus. Ni aún como hoy por hoy muchos están estableciendo que dicen somos de
Efraín y Manasés y que están buscando la manera de decir yo tengo sangre judía. La salvación no viene por ahí. Por eso usted va a leer y está claramente en las escrituras establecido. Usted no salva a su hijo porque no es por consanguinidad. Si usted es salvo, no es garantía de que su hijo sea salvo. A menos que su hijo abra su entendimiento, reciba y transforme su vida. Lo mismo sucede en este ámbito, en este campo, especialmente con Pablo. Ahora, si usted me dice, Isaías, todavía tengo dudas de lo que tú me estás diciendo, yo le voy a decir, hay una forma o un establecimiento prescrito en el Pirkei Avot, que es la ley o la sabiduría de los padres de los judíos, de los hebreos. Tiempo o periodo durante de Jesús y aún después de Jesús que desarrollaron los procesos de los rabinos. Y ahí dice lo siguiente, Pirkei Avot 5:19. Hay tres cosas para determinar que somos hijos de Abraham. Número 1, para ser hijo de Abraham, tiene que tener un ojo benévolo, es decir, tener bondad. Número 2, una mente sencilla, es decir, que en su mente no haya cosas que perturben el buen comportamiento y el buen vivir. Y número 3, un espíritu humilde. Es decir, no haya egocentrismo o naciolatría, que no existe esa palabra, pero acabo de inventarme. Es decir, idolatría a la nacionalidad. Incluso idolatría a su denominación, a su religión. Todo eso tiene que ver con un espíritu humilde, tiene que ver, hey, cuidado, cuidado, y te desvías a pensar que tú eres el mero mero, el único. Dice un sabio que el momento que la persona cree que es exclusivo de Dios, ya está fuera de él. O sea que ya no está en Dios. Es interesante ese punto. El momento que una persona cree que es exclusivo, diciendo, es que yo soy de Dios, cuidado, cuidado. Porque puede ser que su ego le tapó la realidad y sus actos, estilo de vida y comportamiento no demuestren que realmente es hijo de Dios. Entonces, bajo estos postulados, es interesante que tanto Yeshua, Jesús, como Pablo enfrentan a los judíos porque los judíos estaban viviendo lo contrario a los escritos en el Pirkei Avot, en la sabiduría de los padres. O sea, Pablo y Yeshua, Jesús, confrontan a los judíos y les dicen, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren sentirse superiores? ¿Por qué quieren pensar que son los mero mero? ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Y aquí traigo esa misma reflexión a nuestra realidad de nuestras iglesias. Cuidado con intentar meter el legalismo religioso, que no tiene en muchos casos bases doctrinales bien establecidas y argumentadas bajo una exégesis crítica, y se establece clausuras dentro de la iglesia. Y empieza a decirle, pongo un ejemplo, esta persona, como no se viste como nosotros, no es parte de nosotros.
esta persona, como no piensa como nosotros, no es parte de nosotros. Esta persona realiza X o tal acción, por tanto, ya no es de nosotros, excluido. ¿Quién inventó esa idea de exclusión? La Iglesia Católica. ¿En qué tiempo? En la Santa Inquisición. ¿Cuándo? Cuando los excomulgaban. ¿Recuerdan eso? Y si usted pregunta a sus abuelitos, ¿qué sentido tenía la excomulgación? Era como poco más de haber sido al infierno. O sea, era un nivel increíble de ya no sentirse parte de. Cuidado con esos detalles porque vamos a terminar siendo evangélicos inquisidores. Y eso no nos gusta. A veces criticamos tanto a la línea católica en la Inquisición que realizaron desde el siglo X hasta el siglo XV. Pero no nos damos cuenta que el momento que nosotros también somos excluyentes, en ese instante, también podemos estar cayendo en la misma línea. Por eso, cuidado con el legalismo religioso. Cuidado, cuidado. En el verso 8 y el verso 9, empieza con un texto fascinante. En griego dice lo siguiente, miremos, y ahí lo vamos a entender, pero hermosísimo. Aquí está el 6, el 7 y aquí está el 8. Muy bien. El 8 inicia, lindo, como decía un profesor mío, lindo, lindo. Si puede revisar aquí, esto de aquí dice proidousa de grafé. ¿Y qué traduce o qué hace referencia? Significa propiamente preveyendo o mostrando, empero, ¿sí? Las escrituras. Y usted me dirá, pero ¿qué de bonito tiene eso? No tiene nada de interesante. Yo le digo sí, porque algunos investigadores, entre ellos Genilka, hacen una revisión, hacen una investigación y se encuentran con algo que ese término que traduce o hace referencia en la versión Reina Valera y la escritura nada más, en los contextos rabínicos antiguos, en la codificación que hacían los rabinos en la antigüedad, significa que ha visto la Torá en forma de pregunta. Entonces, ¿qué significa que ha visto la Torá, que ha visto la ley? Significa lo siguiente, que ha observado, ha entrado a su mente, ha cambiado su mente, le ha marcado una diferencia, es decir, le cambió su mente. ¿Qué cosa? La ley, la palabra de Dios, la Torá. Es decir, no se quedó como algo externo, como un legalismo externo, sino que ha venido a su mente y le abre la comprensión, le abre el entendimiento y comprenden lo siguiente, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Qué está diciendo? El entendimiento rabino antiguo, rabínico, esa palabrita, han visto la Torá, significa le abrieron los ojos a tal nivel que pudieron entender el por qué vino la fe en Abraham. El por qué se manifiesta esa fe sobrenatural. Y esa fe sobrenatural, nos muestra Pablo, se encuentra en la bendición para los gentiles. Miren lo que dice a continuación.
y la escritura, es decir, al abrir la Torá, su mente, su entendimiento, entienden que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esto de antemano, la buena nueva, es decir, el evangelio a Abraham, diciendo, en ti, miren lo que dice, en ti serán benditas solo Israel. ¿Qué dice? Todas las naciones. Se abre, y esto me encanta, me apasiona. Y ahí es cuando uno dice, ahora comprendo ese amor de Dios y entender que esa fe, que el vivir el mandamiento, el vivir los mandamientos en su plenitud, no en su legalismo, sino en su plenitud, entendiendo su significado, como el Mesías nos fue enseñando cada detalle en su vivencia, en su modus vivendi, ese estilo de vida, todo eso me lleva a un propósito, la bendición de Dios para mí, que no soy judío. La bendición de Dios, la verajot, la verajá, esa bendición maravillosa. ¿Y qué es la bendición maravillosa? Es disfrutar la salvación que Dios me da diariamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entiendo a Pablo en su magnificencia. Entiendo lo que Pablo y también Jesús nos estaba diciendo con todo este proceso. Le está diciendo, ve, la bendición no está solo a los que son de línea consanguínea de Abraham, sino la bendición está también para aquellos que han abierto su entendimiento a la luz de las escrituras, a la luz de la ley, en este caso la Torá. ¿En qué? En su plenitud. Y ahora lo viven, lo están viviendo. Y ahora ellos, que no son judíos, no son circuncidados, reciben también la verajá, la bendición del Todopoderoso. Qué hermoso. Qué hermoso lo que usted y yo podemos recibir. Una bendición sobre todas las cosas. Entonces, Pablo establece que la bendición de Abraham para los paganos, los gentiles, comienza con el acto de la promesa a Abraham antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado, ya la promesa fue establecida. Si no, lea el capítulo 12 de Génesis, que ahí está el principio de la promesa. Y eso lo habíamos visto en enseñanzas anteriores cuando iniciamos el estudio de Gálatas. Ahí tenemos, ¿sí? Antes de la circuncisión está la bendición y dice en ti. Y lo vuelve a repetir Pablito para dejarnos claros. Miren, aquí está. Aquí les pongo, les subrayo. Aquí está. Esta palabrísima. Todo esto de aquí, eneulogetesontai, significa benditas, serán benditas. Es un verbo futuro imperativo. Es decir, que es una acción imperativa. Algo que tiene que sí o sí cumplirse. Y viene en sobre, soy ti, en ti, o sobre ti, o sobre esa acción que tú has desarrollado, pantata en te. ¿Qué significa eso? Todas las etnias. Etnias. ¿Sí? Por eso es no tanto naciones, sino todas las tribus, las etnias. Entonces ya le está diciendo, serán benditas en ti, en ese acto que tú abriste tu entendimiento, que tú abriste tu conciencia, abriste y permitiste el deseo de recibir lo que Dios te da,
en la acción de arrepentimiento, en la acción de teshuvá, dicho en hebreo, y tomaste la decisión de salir. En ese acto, todas las naciones que hagan lo mismo que tú haces serán benditas. Y eso nos trajo la enseñanza, el Mesías. Ya vamos a ver más adelante. Veamos un poquito, adelantémonos. Verso 14. Verso 14, adelantémonos un poquito. Para que no digan, este Isaías inventó. No, no, no. Veamos lo que dice. Para que en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Ruach, de la vida, del que aquel que nos crea, de la esencia de vida, de la esencia misma, de entender el por qué y para qué, el cómo, cuándo, razones y circunstancias de mi existencia, el que me muestra mi razón de ser, mi razón de existir. Esa es la manifestación del Espíritu en nosotros. Me muestra el camino, no lo digo yo, dice, tengo que enviarles un ayudador y aparece el término parakletois, quien les mostrará todas las cosas. Entonces miren, amada familia, ya con esto nos está diciendo que así como Abraham abrió su entendimiento, recibió del Señor y en ese acto de recibir accionó en un cambio y transformación de vida, en el Mesías, todo, usted y yo y todos aquellos, recibimos también esa plenitud, ese abrir nuestras mentes para empezar a cambiar nuestra vida, llegar al arrepentimiento, al cambio de vida por el ejemplo, las enseñanzas, la vida, la muerte y la resurrección del Mesías prometido. No creo que les gustó, pero no se preocupe. Dios nos ama. Eso es lo lindo. Hay cosas y detalles muy especiales de la palabra de Dios. Ya con esto y relacionando este punto con Dios, vemos que la bendición que viene siendo el disfrutar la salvación aquí y ahora, es un fruto del acto de obediencia, es un fruto causado por la promesa de Dios, no por un mérito nuestro. No es un mérito de usted y de mí, es un regalo de Él, porque Él fue el primero en darnos la fe, darnos la salvación. Y usted al abrir su entendimiento, al abrir su mente, recibe en su vida por el deseo que va generando, le lleva al acto de teshuvá, al acto de arrepentimiento, y ahora usted es visto como justo y recibe todas las bendiciones de Él. Todas las bendiciones. Ahí no dice una bendición, dice serán benditas en ti todas las naciones. Hay un panta, pero cuando dice que la salvación será plena y recibiremos todas las bendiciones, en este caso, en el libro de Efesios, ahí utiliza un holos, de holístico, significa completo, total, no un panta, solo para, sino una totalidad, un holis. Perdón que me exprese en griego, espero no marearles mucho con las terminologías, pero entenderá usted mi anhelo, mi deseo, que usted, al igual que yo, podamos entender estas profundidades hermosas de las Sagradas Escrituras para cambiar nuestra vida y tener una transformación integral, una transformación plena. Ahí con todo esto que hemos visto, que nos dice de la bendición recibida, miren lo que dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Recibimos esa bendición
esa promesa en nuestras vidas. Ahora hay una acción en nuestras vidas que tiene que ser de manifiesto, no la circuncisión, no un legalismo de ley, no un legalismo religioso, sino un ojo benévolo, una mente sencilla y un espíritu humilde, preparado para la transformación constante de vida. Y eso Pablo enfrenta. Y Jesús también. Y usted me dirá, ¿y dónde? Juan capítulo 8. Vamos todos a revisar los dichos de Jesús. ¿Qué nos dice Yeshua HaMashiach? El nombre propio en hebreo. En el libro de Yohanan, Juan capítulo 8, versículos 33 hasta el 39, nos dice lo siguiente. No lo voy a leer todo, solo usted después que terminemos puede hacerle la lectura. Dice lo siguiente. Le respondieron. ¿Quiénes? Aquellos que estaban alrededor. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Se da cuenta con qué estaban trabajando ahí los judíos? Por eso dice, mire el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Ya? Entonces a los judíos les está diciendo nuevamente, pero ellos le responden, linaje de Abraham somos. O sea, somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú nos vienes a decir que somos libres? ¿Cómo tú nos vienes a salir con esas cosas? Que no somos libres. Si somos linaje de Abraham. Sí, eran linaje de Abraham en lo físico, en lo genético, pero su alma estaba esclava. Su vida, su ser. ¿Por qué? Porque no abrían el pensamiento, la mente para recibir. Por eso el libro de Romanos va a utilizar el mismo término. Y será puesto una venda a los judíos para que usted y yo tengamos la oportunidad de redención. Eso lo vamos a estudiar en el libro de Romanos. ¿Cómo creo la expectativa? No, para que entren a estudiar. Entonces, vemos ahí ese detalle, porque Pablo nos está diciendo también de salir. Y Jesús luchaba con esto. Miren lo que dice a continuación. Verso 34. Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Os está diciendo, ve, lo que les vengo explicando no tiene lógica, porque ustedes piensan que solo en lo físico, la circuncisión o en el legalismo religioso está la salvación, y yo les digo que no es así. Entonces nos dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre, no lo que estás viviendo. Si ve el mensaje que les está diciendo, ustedes hacen algo que solo han oído, pero yo lo experimento. Yo lo experimento. Y ya con eso, miren el 39, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Lo que Pablo va a decir también acá. ¿Y cuáles las obras de Abraham? Ese ojo benevolente, esa mente sencilla y ese espíritu humilde. Es decir, la transformación de vida, el cambio de vida, la restauración en todos los ámbitos y estamentos de nuestro ser, de nuestra vida. Por eso Pablo y Jesús están confrontando al legalismo religioso, están confrontando también de pasito, están dando, como decir, una cachetada
y diciendo, no obedezcan ciegamente a los mandamientos, sino que para obedecer, entiendan, comprendan, lleguen a esa plenitud del mandamiento. No sean legalistas, sino más bien sean hacedores, es decir, aquellos que han recibido de Dios el entendimiento, comprenden ahora las escrituras y lo llevan a un estilo de vida transformacional. Y si ustedes revisan sus relojes, tenemos las 7:58. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos versos hemos visto? 4 versos. ¿Será que acabamos el libro de Gálatas? Yo creo que vamos a acabar ya cuando sea viejito, viejito. Lo hermoso que es estudiar las Sagradas Escrituras en el contexto histórico. ¿Se da cuenta? No entramos a procesos doctrinales, no nos metemos a ideas teológicas, evitamos en lo posible meternos a esas líneas. ¿Qué es lo único que deseamos? Entender el texto en su contexto. En su contexto. Intentar darle el primer sentido, es decir, el sentido que tuvo el momento en que fue escrito. Ese es el anhelo, nada más. Ese es el estudio bíblico. Para que ustedes luego, en la práctica, realicen sus propias conclusiones. Próxima clase, próxima semana, próximo estudio, estaremos viendo qué significa estar bajo maldición de la ley o las obras de la ley y qué significa el estar libre en el Mesías. Vamos a ver ese punto y vamos a ver algo también junto a esto, que no se contradicen, como nosotros tenemos como contradicción la ley y la gracia. No se contradicen, sino que son coayudantes. Están juntos, la ley y la gracia. Eso vamos a indagar, vamos a investigar y vamos a ver cómo Pablo lo plantea la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que no se pierdan este tiempo especial. Esposita mía, guíenos en oración, por favor, para finalizar este tiempo especial, este tiempo lindo de estudio. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es precisa para nuestros corazones. Señor, ayúdanos a cambiar, a ver quizás la vida que tú nos das de diferente manera. Gracias, Padre, porque tu palabra es un reto a nosotros, a nuestra vida, a una transformación verdadera de nuestro corazón y de quienes somos nosotros. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que esta noche se ha conectado con nosotros. Y gracias porque todo tiempo eres tan bueno y tan fiel, Señor. Te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Queremos saludarle también a las personas que nos han visitado por primera vez y han conectado con nosotros. Tengo aquí a nuestra hermana Yoli ya nos ha acompañado. Tenemos a Rosita Andrade. Gracias por acompañarnos en esta noche. Tengo una persona que dice Marta Elvira Cadena Pérez. Gracias por acompañarnos, que Diosito le bendiga grandemente, gracias por estar con nosotros. Carlos Jordán también está con nosotros, un gusto, muchas gracias por acompañarnos, por haber dedicado este tiempo, esta bendición también de poder juntos disfrutar. Y el resto, según observo, ya somos de casa, ya hemos estado por varias ocasiones. Así que muchas gracias. Esta es la dinámica de nuestros estudios bíblicos de todos los martes. Están cordialmente invitados. De la misma manera, las personas que les invitaron a ustedes, espero enviarles nuevamente el link y todos los demás para que nos puedan acompañar.
Mi querido Pastor Edison, gracias por acompañarnos. Le envío mis saludos cordiales y fraternos. Gracias, mi querido pastor, también por estar con nosotros. Mi querido Pastor David, también en Guayaquil, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo. A ver, esposita mía, ¿tiene algo para pronunciar? Mis hermanos, no se olviden, mañana a las 6 en punto de la mañana tenemos el tiempo de oración, juntos como iglesia, como comunidad. Aunque usted sea invitado o pertenezca a su iglesia, igual es un lindo tiempo para poder compartir entre hijos de un solo padre. Así que le invitamos mañana a 6 en punto de la mañana a unirse en oración. También recibimos peticiones de oración en el chat de Zoom también en ese momento que usted desee que oremos por usted. Así que le invitamos el día de mañana. Así es, esposita mía, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias a cada uno por estar con nosotros.